Hola a todos, soy Baltasar y en esta ocasión, luego de varios días sin subir algún contenido, estoy en el propósito de estudiar Colosenses. Siempre mi propósito es edificar a la iglesia a través de una reflexión en lo posible detenida, minuciosa, cuidadosa de la Biblia, de los versículos y no correr a través de la Biblia, sino que detenerme lo más posible en cada versículo y extraer la verdad que necesitamos escuchar. En esta oportunidad estaré estudiando, explorando el libro de Colosenses sin dar tantos detalles históricos. Hay bastante sobre eso en internet, sobre el momento histórico en el cual fue escrito el libro, o si el apóstol Pablo, donde se encontraba en el momento de escribirlo. Hay suficiente material sobre eso que se puede encontrar, y mi intención es ir desde el capítulo 1 del libro de Colosenses, leyendo, reflexionando, estudiando y extrayendo, como dije, la verdad que necesitamos oír más allá de contextos históricos, más allá de leer sobre un capítulo determinado y su lejanía con nuestra realidad o con nuestra actualidad. Siempre pretendo traer ese texto a nuestra actualidad, a nuestra realidad, y cómo aplicarlo en el diario vivir. Así que voy a estar entonces compartiendo a partir de Colosenses 1, y la idea al final, como siempre, es orar por las necesidades que existen hoy en el cuerpo de Cristo. Así que comencemos entonces explorando el libro de Colosenses, esta preciosa carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Es muy interesante cómo el apóstol va planteando en cada versículo la reflexión que nosotros como cristianos necesitamos oír de una manera fresca, de una manera actual, aplicándola a nuestra vida. Así que comienza el capítulo 1 diciendo salutación, ¿cierto? Que es la forma que escribe el apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ya en esta simple frase, cuando Pablo se presenta, nos dice tanta verdad, tanta revelación de lo que realmente importa. Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo, pertenezco a Jesucristo, soy un apóstol de Jesucristo, le pertenezco a Él por la voluntad de Dios. En otro texto de la Escritura, Pablo dice en un momento, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Repito, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y aquí Pablo se define y se presenta como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es decir, Pablo es apóstol porque Dios así lo ha querido. Pablo es apóstol porque Dios ha determinado que Pablo sea apóstol. Parece un asunto de perogrullo repetirlo o meterse en esa sola frase, pero pienso cuán importante es que nosotros, en lo que somos y en lo que hacemos, este ser y este qué hacer esté determinado por la voluntad de Dios. Soy lo que soy por la voluntad de Dios. Escuchaba un testimonio de un hombre que Dios le dijo que entrara a estudiar medicina, se matriculara para ser médico. Su padre no tenía dinero y Dios le dijo, luego de algunos días de oración y ayuno, anda y matricúlate, yo pago tu carrera. Entonces
Si Dios decide que tú seas médico, si Dios decide que tú seas abogado, si Dios decide que tú seas el profesional que seas, lo importante es que esa decisión sea determinada en el cielo, porque esa determinación guiada, inspirada desde el cielo, va a significar la bendición de tu vida, la felicidad de tu corazón y también la felicidad y la bendición para aquellos que te rodean. El hecho de que el apóstol Pablo fuese un apóstol por la voluntad de Dios, bendijo a su generación, bendijo a la iglesia en su generación, bendijo a los gentiles en su generación, bendijo a los otros apóstoles en su generación y ha bendecido a través de los siglos, a través de las centurias, a generaciones tras generaciones de cristianos, a nosotros y a los que vendrán. Pablo fue un apóstol por la voluntad de Dios y eso significó la felicidad del apóstol Pablo, su satisfacción, su realización como hombre y también la felicidad de Dios, y a través de esta felicidad hoy día somos bendecidos y muchos en la historia han sido bendecidos. Por lo tanto, cuán importante es ser lo que Dios dice que seamos, ser lo que Dios determina que seamos. En los cielos se toman esas decisiones y nosotros al acatarlas somos bendecidos y somos bendición. Entonces Pablo está escribiendo esta carta junto con el hermano Timoteo, tal y cual él lo dice aquí en el primer versículo de esta carta. ¿A quién va dirigida la carta? Dice Pablo, a los santos y fieles hermanos en Jesucristo que están en Colosas. Nosotros no una vez, muchas veces escuchamos, ¿cierto?, en las iglesias, en las predicaciones, esta lectura, a quién va dirigida la carta, a una iglesia en Colosas, a los hermanos colosenses, que en la actualidad, por lo que se sabe, ya no existe ese lugar, y todo es lejano, pero yo quiero traerlo a la actualidad. Pablo está dirigiendo esta carta a los cristianos de Colosas, como dice él, a los santos que están en Colosas, santos que significa apartados para Dios, separados para Dios. Eso es lo que significa santo en la Escritura. Santo significa apartado para Dios, separado para Dios. Dios, hermano, hermana, Dios es quien nos separa para Él. Dios es quien nos aparta para Él. No solo Pablo dirige esta carta a esos cristianos en esa generación, en ese tiempo, sino que a los santos y fieles, como él dice, en la iglesia, en Cristo, en todas las edades, incluyéndonos a nosotros hoy día. Tú y yo, como cristianos, donde quiera que estemos, en el pueblo, en la ciudad, en el país que nos encontremos, nosotros somos santos. No porque nosotros nos creamos santos, no porque nosotros digamos que somos santos por mérito propio, sino que somos santos por una santidad que ha sido impuesta por Dios, por una santidad donde Dios ha dicho, yo los aparto para mí, yo los separo para mí, por lo tanto yo, dice el Señor, digo que son santos. Tú debes decir lo que Dios dice de ti, yo debo decir lo que Dios dice de mí. Y Dios dice que los suyos son santos. Dios dice que los suyos son apartados para Él, son separados para Él, que Dios los ha elegido, que Dios los ha señalado, que Él los ha escogido y los ha apartado y los ha separado para sí, para Él, santos y fieles, fieles cristianos, fieles constantes. Esta fidelidad también está determinada por lo que Dios dice de ti y de mí. Dios dice que somos fieles y que somos en Cristo y somos personas cristianas nacidos para seguirlo a Él
para estar con Él, para caminar con Él en fidelidad. Dios es fiel y tú y yo en Cristo somos fieles también. Gracias, Señor. Pablo continúa diciendo el mismo deseo que Pablo, o los deseos, porque no es uno solo, que Pablo le manifiesta aquí a la iglesia de Colosas, son los deseos que Dios tiene para ti y para mí como cristianos en esta generación, en la generación que vendrá, si es que el Señor no ha venido por su iglesia. Gracia y paz, dice el apóstol Pablo, sean a vosotros gracia y paz. Gracia y paz. Gracia significa favor inmerecido. Repito, gracia significa favor inmerecido. Dios te da la gracia. Dios te da el favor. Un favor que no merecemos. Un favor que no tenemos méritos para conseguirlo. Pero Cristo, por su obra, por su muerte, por su resurrección, nos ha hecho merecedores de su gracia. Nosotros no tenemos los méritos suficientes, jamás los tendremos, pero Él dice que nos concede la gracia, el favor inmerecido de ser sus hijos, de ser salvos. Esta gracia, este favor se nos da gratuitamente, sin merecerlos, sin hacer méritos, sin trabajar para ello. Recibimos la gracia de Dios, recibimos el favor de Dios. Somos objetos y sujetos a la gracia del Señor. Y Pablo dice, gracia a ustedes, favor inmerecido, que el favor del Señor esté con ustedes, que el favor del Señor repose sobre ustedes, esté con ustedes, sea a ustedes, y la paz de Dios también. ¿Cuánto necesitamos la paz del Señor? Vivimos en tiempos, como dice la Escritura, peligrosos. Vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos bravos. ¿Cuánto necesitamos de la gracia del Señor? ¿Cuánto necesitamos de la paz del Señor? No caer en angustia, no caer en ansiedad, no caer en desorden mental, sino que poder vivir en nuestra mente, en nuestro corazón, con la paz del Señor. La paz del Señor que, dice la Biblia, supera a todo entendimiento. La paz del Señor, dice Pablo en un momento también de la Escritura, gobierne en vuestros corazones, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, que esta paz gobierne nuestros corazones, guíe nuestros corazones. A eso se refiere, que la paz sea el legislador, el gobernador en nuestros corazones. Nuestros corazones tienen que ser guiados por la paz del Señor, por esta paz maravillosa de Dios, esta paz de la reconciliación, esta paz que es el perdón de Dios. Nosotros necesitamos ser guiados por esta paz del Señor. Nuestro corazón necesita esta paz de Cristo. Nuestra mente necesita la paz de Cristo. Dice la Biblia en Isaías 26:3, tú guardarás o cuidarás en completa paz, en absoluta paz, en total paz a aquel o aquella, ¿cierto? Que en ti persevera, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, cuyo pensamiento o mente en ti persevera o persiste, se mantiene, porque en ti ha confiado. Entonces el Señor guarda en completa paz a aquel hombre, a aquella mujer cuyo pensamiento, cuya mente en Él persevera o persiste, se mantiene, porque en Él ha confiado. El Señor es fiel y la bendición, los deseos, los anhelos de ese entonces
del corazón del apóstol Pablo para esta iglesia de Colosas son los mismos para este tiempo, porque estos deseos nacen del corazón de Dios. Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, para todas las generaciones de cristianos que existirían y que serían bendecidos con escuchar la voz del Señor y el deseo del corazón de Dios para nosotros. Avancemos un poco más. Entonces, dice Pablo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que se encuentran en Colosas, gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí aparecen dos de las tres personas de la Trinidad en el deseo del apóstol Pablo, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre y Jesucristo es nuestro Señor. De parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor, dice el apóstol, que la gracia y la paz sean a ustedes. Y continúa Pablo. Pablo pide que Dios les conceda, dice, sabiduría espiritual. Estoy leyendo la versión clásica, muy conocida, la Reina Valera de 1960, con la cual muchos latinoamericanos, personas de habla hispana, de habla castellana, hemos estudiado, hemos leído la Biblia, hemos aprendido la Biblia. Estoy leyendo esta versión. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3, siempre orando por vosotros. Fíjense ustedes, hermanos en Cristo, fíjense en esta firmeza con la cual Pablo escribe, en esta seguridad con la que él se plantea al escribir, diciendo a la iglesia en ese entonces, como dije, siempre orando por ustedes. O sea, siempre es siempre, constantemente, sin desmayar, sin decaer, día tras día, siempre orando, siempre intercediendo por ustedes, siempre. Cuán importante es orar, cuán importante es interceder, cuán importante es mantener la oración por la iglesia local, cuán importante es mantener la oración por tu iglesia local. Tú y yo somos llamados a orar por nuestra iglesia local. Tú y yo somos llamados a orar, a interceder por nuestra iglesia local, por tus pastores, por tus hermanos en Cristo, por los líderes ministeriales, por la iglesia, por tu congregación, siempre. ¿Cuándo? Siempre, constantemente. Es muy importante la constancia. Es muy importante ser constantes. Orar en forma constante. Interceder. Aquí la oración es por otros. Pablo dice, siempre orando por ustedes. Es oración por otros. Es intercesión. Es ponerse en el lugar de otros. Es ver cuáles son las necesidades de otros y orar por otros, orar por sus necesidades, orar que Dios provee, orar porque Dios suple, orar por otros porque Dios provee, porque Dios suple, porque Dios quiere hacerlo, porque Dios quiere usarte, porque Dios quiere usarme, porque Dios quiere usar mi boca para orar por otros, bendecir a otros, bendecir a tu iglesia local, bendecir a tus hermanos, a tus hermanas, orar por tus líderes, orar por tus pastores, orar por los que te rodean en la iglesia. ¿De cuánto es tu congregación? 10 personas, 5 personas, está recién comenzando, es una iglesia pequeña, es una iglesia mediana, es una iglesia grande, siempre orando por vosotros, siempre orando por ustedes. ¿Lo haces?
Lo hacemos. Hay oración en tu vida, hay intercesión, hay plegaria, hay súplica. Amén. Gloria a Dios. Hay que hacerlo, hermanos, como el apóstol Pablo lo hacía, lo enseñaba. Imítenme a mí, dijo en un momento. Imítenme a mí. Somos imitadores de Dios. Tenemos que imitar las cosas buenas. Hay que orar, hay que interceder, hay que suplicar, hay que pedir. Siempre orando por vosotros, dice el apóstol. Damos gracias a Dios. Cuán importante es esta frase. Damos gracias a Dios. Ser agradecidos. Tener gratitud. Ser agradecidos. Yo soy agradecido. Hemos estado estudiando el yo soy. Yo soy agradecido. Yo soy agradecido. Tú eres agradecida. Tú eres agradecido. Damos gracias a Dios. Dar gracias a Dios. Tener gratitud. Tener alabanza. Tener gratitud. Decir gracias, Padre. Anticipadamente, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en mi iglesia, por lo que estás haciendo en mi iglesia local. Gracias, Señor, por lo que está ocurriendo en mi congregación. Gracias, Padre, por lo que está sucediendo en mi ministerio. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios, dice el apóstol. ¿Tú das gracias? ¿Das gracias? ¿Eres agradecido? ¿Eres agradecida? ¿Hay más gratitud en tu vida que quejas? ¿Qué hay más? ¿Hay más gratitud que quejas? ¿Eres agradecido? ¿Eres agradecida? Tú tienes que crear el agradecimiento en tu vida. Tienes que practicarlo. Tienes que decir, yo soy agradecido y dar gracias. Tienes que crear esa realidad en tu vida. Tienes que transformarte en una persona agradecida. Ya lo eres. Solo tienes que comenzar a decir, yo soy agradecido, yo soy agradecida, y darle gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias por esto. Gracias por esto otro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Soy agradecido. Soy agradecida. Soy hijo tuyo. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios, dice el apóstol. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Padre. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y es nuestro Padre Celestial. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre Celestial. A Él le damos gracias. A Él le damos gracias. Yo soy agradecido de Dios. Tú eres agradecido de Dios. Tú eres agradecida de Dios. La gratitud crece en tu vida. La gratitud se expande en tu vida, se multiplica en tu vida, porque tú eres una hija agradecida de Dios, porque tú eres un hijo agradecido de Dios y estás aprendiendo a ser agradecido y estás aprendiendo cuán importante es la gratitud en la vida cristiana. Cuán importante es desarrollar gratitud, ser agradecidos, multiplicar la gratitud, multiplicar la alabanza, las palabras de agradecimiento. No son solo palabras de buena crianza, como se dice, no es solo por cortesía, es un poder. La gratitud es un poder de Dios. La gratitud es una avenida que el Señor nos ha dado, es un camino. La gratitud es un camino. Cristo, antes de resucitar a Lázaro, dio gracias al Padre. Recuerda esa escritura. Antes de resucitar a Lázaro, Cristo dijo, gracias, Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Padre, tú siempre me oyes, te doy gracias, Padre. Cuando multiplicó los panes entre la multitud y los alimentó, ¿qué hizo?
tomó lo que había y dio gracias. Bendijo significa dio gracias. Hay que bendecir, hay que dar gracias en la previa, por anticipado, por fe. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Dice la Biblia que Abraham, nuestro Padre de la fe, nuestro Padre, porque Él es el Padre de la fe, dice la Escritura. Él es nuestro Padre. Nosotros somos hombres de fe. Tú eres una mujer de fe. Tú eres un hombre de fe. Abraham es nuestro Padre, el Padre de la fe. Abraham, dice Pablo en Romanos 4, que para recibir la promesa de Dios en todos estos años previos que pasaron, Pablo enseña en Romanos 4 que Abraham se fortaleció en fe. Escucha bien eso. Se fortaleció en fe. Repito, se fortaleció en fe. ¿Cómo? ¿Cómo se fortaleció en fe? Repito la pregunta, porque está ahí en Romanos 4. Búscalo. ¿Cómo se fortaleció en fe? Dando gloria a Dios. Repito, ¿cómo se fortaleció Abraham? Dando gloria a Dios, dando gracias a Dios, diciendo gracias, Padre, gracias, Señor, porque lo que tú prometiste lo vas a cumplir en tu tiempo, no antes, no después. Dios nunca llega atrasado, Dios siempre llega puntual, Dios siempre llega a tiempo. Y Pablo enseña que Abraham, nuestro Padre, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y Pablo dice aquí, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Anticipadamente, gracias, Señor. En la previa, gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que va a suceder hoy, por lo que va a ocurrir hoy. Gracias, Señor. Antes de la reunión, gracias, Señor. Antes del encuentro, gracias, Señor. Antes del retiro, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por tu movimiento, por tu obra. Gracias, Señor, por las sanidades que están ocurriendo hoy. Gracias, Padre. Recuerda, hermano, hermana, que el Señor es yo soy el que soy, Dios presente, presencia eterna, presencia presente eterna. Dios es yo soy. Presencia presente. Gracias, Padre, por lo que hoy está sucediendo, por lo que hoy está pasando, por los que hoy se están sanando, por los que hoy se están salvando, por los que hoy están viniendo a Cristo. Gracias, Señor, porque tu iglesia hoy está siendo edificada. Gracias, Señor, porque tu iglesia hoy está creciendo. Hoy tu palabra, Señor, está multiplicándose. Hoy, Señor, este hijo tuyo, esta hija tuya está recibiendo tu palabra, está recibiendo tu gracia, está recibiendo tu paz, está recibiendo tu bendición. Hoy está ocurriendo. No va a suceder mañana en un futuro lejano, está sucediendo hoy porque Dios es yo soy. Habiendo oído, en el versículo 4, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo. Pablo, de oídas, conoció la fe en Jesucristo que poseían los hermanos de Colosas. Él no los conocía personalmente, él escuchó de la fe de los hermanos de Colosas. Habiendo oído, dice el apóstol, de vuestra fe en Jesucristo, he escuchado de ustedes
he escuchado de la fe que tienen en Jesucristo. Ya lo he sabido, lo he oído, me ha llegado de la fe que ustedes tienen en Jesucristo. Ya lo sé, ya lo escuché. Hermano, hermana, cuán importante es que se sepa de tu fe en Jesucristo. Cuán importante es dar testimonio de una fe sólida, constante en Jesucristo. Cuán importante es que se oiga de tu fe en Jesucristo. Que tu fe en Jesucristo llegue a los oídos de otros. Que tu fe en Jesucristo sea conocida. Que si tu iglesia posee fe en Jesucristo, que la fe en Jesucristo, y perdona que lo repita tanto, que tu iglesia tiene, que tu congregación tiene, cuán importante es ser conocida tu iglesia por la fe en Jesucristo que tiene. Repito, cuán importante es que la fe en Jesucristo que tiene tu iglesia, que tiene tu congregación, sea conocida. Cuán importante es para tu barrio que la fe en Jesucristo que tiene tu congregación sea conocida. Cuán importante es para tu comuna, para tu ciudad, para tu país, que tu iglesia y la fe que tiene en Jesucristo sea conocida. Que no sea conocida por otros motivos, sino que sea conocida por su fe en Jesucristo. Que tú y yo seamos conocidos por nuestra fe en Jesucristo. Que tu iglesia local, que mi iglesia local, sea conocida por su fe en Jesucristo. Que pueda trascender más allá de las cuatro paredes, que pueda trascender a tu barrio, a tu villa, a tu población, a tu comuna, a tu ciudad, a tu país. La fe en Jesucristo que tiene tu iglesia, que sea conocida por eso. Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo, una cosa, y segunda cosa, muy importante, al igual que la otra, tan importante como la anterior, y del amor que tenéis a todos los santos. Del amor que ustedes tienen a todos los santos. El amor que nosotros debemos tener como cristianos debe trascender a nuestra iglesia local. Tú y yo somos llamados por Dios a amar a todos nuestros hermanos en Cristo. Donde quiera que haya una iglesia que predique el Evangelio de Cristo, que predique la verdad, que predique todo el consejo de Dios, que busque ser fiel a la palabra del Señor, y haya un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, hermana en Cristo, que haya sido salvado, salvada, redimida por la sangre de Cristo, somos llamados a amar a todos los santos. Más allá de tu congregación, más allá de tu iglesia local, hay otras iglesias. Hay un solo reino, hay un solo pueblo, hay un solo cuerpo. Hay muchas congregaciones, muchas iglesias, por decirlo, ¿no? O ministerios, por muchas partes. Pero somos llamados por Dios a amar a todos los santos. Pablo dice, he escuchado del amor que tienen a todos los santos, a los que están en otras ciudades, a los que están en otros países, a los que están en otros pueblos, en otras comunas, en otras latitudes, en otro continente. Somos llamados a amar. Y cuán importante es ser conocido por la fe en Jesucristo y por el amor
que nos tenemos unos a otros. Amar a tus hermanos en Cristo. Amar a todos los creyentes. Amar a aquellos que el Señor ha salvado. Amar a aquellos que Dios ha redimido. Por su sangre somos salvos. Y cuán importante es ser conocido por esto. Por tener fe y por tener amor. Y que esa fe y ese amor que tú y yo tengamos trascienda las cuatro paredes de una iglesia. Que esa fe y ese amor que tu iglesia local tenga trascienda esas cuatro paredes y llegue hasta tu barrio, hasta tu villa, tu población, tu comuna, tu ciudad, tu país y más allá. Y sea conocida por estas virtudes, por estos valores. Eso traerá gran bendición y gran gloria a Dios. Nosotros buscamos la gloria del Señor, la gloria de su nombre. Buscamos su gloria. Voy a ir terminando esta exposición verso por verso del libro de Colosenses con el versículo 5. Dice Pablo, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hermanos, hermanas, hay una esperanza que nos está guardada en los cielos. Nosotros somos gente de esperanza. Pablo dice que hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Permanecen, así que no se pierden. ¿Has escuchado ese dicho que lamentablemente es requete contraconocido y dicho y repetido por la gente? La esperanza es lo último que se pierde, dicen. No es verdad, no es bíblico, no se pierde nunca. Pablo dice que hay tres cosas que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Así que la fe permanece, la esperanza permanece, el amor permanece. Y Pablo dice aquí, a causa de, con motivo de, a raíz de, la esperanza que les está guardada en los cielos. Pablo dice en algún momento que Cristo en nosotros, en ti y en mí, es la esperanza de gloria. Tu esperanza, hermana, tu esperanza, hermano, se llama Jesucristo. Tu esperanza se llama Jesucristo. Por eso tu esperanza no se pierde jamás, porque tu esperanza se llama Jesucristo. Por eso tu esperanza no se pierde nunca, porque tu esperanza es Jesucristo. La Biblia dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Repito, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, Cristo está en los cielos, a la diestra del Padre. Y con nosotros está el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, guiándonos cada día a nuestra patria celestial. Pablo dice, para terminar esta exposición, de la cual, hablando de la esperanza, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ustedes ya han escuchado de esta esperanza, dice el apóstol, por la palabra verdadera del Evangelio. Tú ya has escuchado de esta esperanza, tú ya tienes esperanza y ya has escuchado de esta esperanza. ¿Y cómo escuchaste de esta esperanza? Por la palabra verdadera, genuina del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias del reino de Dios en medio de nosotros. El Evangelio es Cristo en nosotros, la esperanza
de gloria. Y tú ya has escuchado de esta esperanza por la palabra, por el verbo verdadero del Evangelio. Este Evangelio es la palabra de Dios para ti y para mí. Este Evangelio es esperanza bendita de los siglos. Se llama Cristo en ti y en mí, esperanza de gloria. Repito, hermana, hermano, no digas lo que no debes decir. La esperanza no se pierde jamás, porque la esperanza es Cristo en ti y en mí. Y la esperanza nos está guardada en los cielos. Se llama Jesucristo. Y contigo y conmigo, con el pueblo de Dios, está el Espíritu Santo, guiándonos cada día y llevándonos a la gloria celestial, a la patria celestial. Amén. Termino ahora orando, dándole gracias a Dios. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por los que oyen, te doy gracias por los que escuchan, te doy gracias por los que se quedan hasta el final de este video, escuchando tu palabra, con hambre y con sed de oír palabra de Dios. Gracias, Señor, bendice esta palabra. Oro, Señor, que tu palabra corra y sea multiplicada en medio de tu pueblo y más allá de las cuatro paredes, llegando a los que no te conocen, para que te conozcan y ellos también en sus corazones puedan tener a Cristo, esperanza de gloria, y también nacer a esta esperanza bendita que ya tenemos los que te conocemos. Tener esperanza en el corazón. Y tener esperanza en el corazón es tener a Cristo en el corazón, porque Cristo es nuestra esperanza de gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, bendice a los que oyen, bendice, hermano, hermana. Gracias por escucharme. Comparte este video en el nombre de Jesús. Amén.